Bueno, buenos días, mi nombre es Javier Chazarreta y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y muy extenso en mi opinión. Por ende, trataré de explicarme o ser lo más concreto posible y explicárselo a su vez lo mejor posible. El tema a tratar es el peronismo y la educación física. Bueno, a modo de introducción, lo que podríamos ir explicando es sobre la crisis de 1930, que afectó a la Argentina y también a otros países del mundo, ¿no? Bueno, a fines de 1929, disculpen, y principios de 1930, se produjo una crisis económica mundial que afectó a gran parte de la Argentina, como ya he mencionado. Con respecto a lo económico, afectó a las importaciones y exportaciones de los productos industriales. Obviamente, esto colocó a la Argentina como un país productor de materias primas, porque la Argentina se vio obligada a producir su propia mercadería y de este modo se produce el despegue de la industria nacional. En el aspecto social podemos decir que se produjo la migración del campo a la ciudad, ¿sí? Esto provocó un mayor desempleo agrario, obviamente del campo. Los trabajadores eran explotados en las fábricas, ¿sí? Y trabajaban en condiciones meramente precarias. A su vez, esto produjo una disminución de la calidad de vida de los trabajadores, ya que la jornada laboral era muy extensa y los trabajadores, como dije, eran explotados. A partir de los años 30 en adelante, Perón tuvo su auge en el ámbito político, asumiendo el cargo de secretario de Trabajo y Previsión. ¿Sí? Ahora, obviamente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿sí? De 1930 en adelante, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, junto con el Partido Laborista, integrado por la clase popular, lo que serían los trabajadores, Perón asume como presidente el 24 de febrero de 1946. ¿Sí? Ahora, durante su primer periodo presidencial, durante su primer gobierno, Perón se destacó en ciertas acciones políticas como la conformación de un extenso estado de bienestar, ¿sí? Promoviendo políticas públicas y orientándose más a la creación de un Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Junto con la fundación de Eva Perón, que promovía una amplia distribución de la riqueza social. Sin embargo, también en este mismo periodo se realizó una reforma constitucional que fundó la Constitución de 1949. Desde la presidencia, Perón a su vez impulsó políticas que promovieron la industrialización, la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores y la ampliación de los derechos políticos, laborales, culturales y también sociales. Se sancionó a su vez la ley del voto femenino, ¿sí? Que estableció el sufragio universal en la Argentina, promovida por Eva Perón, obviamente. Bueno, esto también concedió los derechos políticos a los habitantes y expandió la organización de los trabajadores en los sindicatos, ¿sí? Que respondían a la corriente laborista, lo que serían los trabajadores, conformando así y promoviendo lo que sería la Confederación General del Trabajo, la CGT, como central unitaria, ¿sí? Como centro específico para los trabajadores. Esto impulsó una reforma constitucional, ¿sí? Impulsó la reforma constitucional de 1949, estableciendo la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Esto también, a su vez, incorporó los derechos humanos para los sectores jóvenes de la sociedad, como lo son los niños, ¿sí? Y los adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. También junto con los, o sea, las personas más viejas, ¿sí? Más sí, viejas, ancianas, y estableciendo a su vez un sistema económico basado en la limitación social de la propiedad. ¿Sí?
A su vez también se llevó adelante una política de industrialización basada en la sustitución de importaciones y la expansión del mercado interno, promoviendo la nacionalización de los ferrocarriles y otros emprendimientos económicos con participación relevante del Estado. ¿Sí? El Estado participaba en todos estos proyectos. Estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, ¿sí? Y en el campo internacional adoptó una política de tercera posición, digamos, se centró como una tercera opción, manteniendo una distancia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? En la recién iniciada Guerra Fría, promoviendo el fortalecimiento de las relaciones latinoamericanas, especialmente del llamado Cono Sur. A pesar de todo esto, y retomando de vuelta sus gobiernos, ¿sí? Durante su primera presidencia, Perón debió enfrentar acciones terroristas y golpistas que estaban en contra suya, ¿sí? Organizadas por grupos obviamente antiperonistas, y entre ellas se destacó el golpe de Estado ocurrido el 28 de septiembre de 1951, ¿sí? Que ya pasó a ser su segunda presidencia. Sin embargo, Perón no pudo mantenerse muy firme ante estas situaciones y terminó cediendo al poder de la Iglesia. Bueno, ¿por qué digo la Iglesia? Porque durante su segundo mandato el poder de la Iglesia fue creciendo cada vez más y Perón no tuvo mucha incidencia durante su segundo mandato. Cuando digo incidencia me refiero a que no pudo llevar a cabo la gran mayoría de proyectos que tenía en mente para los trabajadores, o sea, apoyando a los trabajadores. Sin embargo, a pesar de que terminó cediendo ante el poder de la Iglesia por su gran poder, por su crecimiento exponencial, podemos decir y podemos rescatar algunas cosas interesantes de Perón, como por ejemplo que Perón fue tanto para la derecha, o sea, no fue ni para la derecha ni para la izquierda. Fue un seguidor del fascismo, ¿sí? El peronismo se expresa y se define como ni yanqui ni marxista. Esto marca una manera de pararse dentro de un mundo donde no había que seguir modelos ajenos, sino que tan solo había que generar uno propio, ¿sí? Y ahí es donde se ubica Perón como una tercera posición, ¿sí? Cuando el marxismo parece que solamente se comía el planeta, básicamente, era el que estaba más predominante, y obviamente los sectores se sentían obligados a elegir entre los dos imperios. Para los marxistas, ¿sí? Para los marxistas, el peronista o el peronismo en sí les frustró el proceso revolucionario, no pudieron llevar a cabo el proceso revolucionario que tenían en mente o que era tan soñado, ¿sí? Para los liberales les impidió construir en gran parte su país desarrollado, lo que impidió que obviamente se desarrollen, como ya dije. Claro está que los marxistas nunca ganaron una elección, ni los liberales tampoco llegaron a aceptar la revolución industrial, ¿sí? Y a pesar de esto, Perón obviamente siempre se mantuvo firme en su postura, ¿sí? Y nunca pudo... Y bueno, con esto obviamente voy a cerrar el tema un poco con respecto a Perón en su presidencia. Y ahora le voy a ceder el paso a mi compañera y gran amiga mía, Agustina. Así que gracias por todo. Bueno, yo voy a seguir hablando de lo que fue Perón y la educación física. Juan Domingo Perón gobernó desde 1946 hasta 1952 y la segunda presidencia fue desde 1952 a 1955. El discurso peronista enfatizaba que la formación integral del individuo debía ser física, moral e intelectual, y que la resultante de esta educación era un cuerpo sano y vigoroso. Interpretado así, el fenómeno educativo, el papel de la educación física, ocupó un lugar inusitado en la historia de nuestro país y pronto empezó a ser practicada no solo dentro de las escuelas, sino fuera de ellas también. Durante el peronismo clásico, la educación física fue pensada como una práctica cultural
dividida en dos vertientes. Por un lado, el deporte organizado y por otro, la acción asistencial. Pero no esbozó ninguna teoría sobre la educación física, pero su frecuente mención nos hace pensar que en su ideal de cultura física, de ciudadanía sana y fuerte, era la metáfora para representar a una nación poderosa, o la nueva Argentina del que él hablaba. Frente a estas ideas, una gran masa de jóvenes se volcó a la práctica deportiva. Se creó el Consejo Nacional de Educación Física mediante un decreto en 1947, y la función del mismo era dirigir, orientar, fiscalizar todo lo referente a la educación física oficial y privada. La gimnasia, los juegos y deportes, recreación, colonia de vacaciones, campamentos. El deporte fue uno de los lugares donde Juan Domingo Perón construyó su movimiento político, social y económico. Inauguró obras, competiciones, programas, hasta el agasajo de deportistas que adherían a su política de gobierno. A través del plan quinquenal, concedió terrenos fiscales, inutilizados para que fueran mejorados y usados para la práctica deportiva y para la organización de campeonatos. El deporte, como escuela de vida, lleva al proceso de deportivización de la educación física, ocupando un lugar hegemónico. Fue la época de la fiesta deportiva, así la llamó la autora María Graciela Rodríguez. Se invirtió en el deporte comunitario y se construyeron complejos deportivos. El modo peronista se apoya en la idea de los héroes deportivos, una categoría de análisis surgida del concepto del cuerpo peronista. El cuerpo como un objeto de la vía política estatal. Un modo social de cómo moverse y sobre todo para qué. El cuerpo al servicio de la política. Junto a esta gestión peronista se produjeron una serie de éxitos deportivos. Por ejemplo, en 1950, el triunfo del seleccionado de básquet, argentino de básquet. Los campeonatos sudamericanos de fútbol de 1946 y 1947, la medalla de oro de Delfo Cabrera en la maratón de los Juegos Olímpicos de Londres, Juan Manuel Fangio en automovilismo, los triunfos del Mono Gatica en boxeo. La inversión estatal daba sus frutos y pasaron a formar parte del repertorio histórico de Argentina. Si bien hay miradas diferentes sobre esta nueva categoría, y aparece como un eje conflictivo para muchos, es indudable que por primera vez en la historia el Estado interviene con una modalidad innovadora. Pero es necesario decir que en la reforma educativa del 49, en el área del sistema escolar, el deporte fue excluido de la educación física escolar. Por lo tanto, las políticas deportivas no escolares eran en el marco de la intervención estatal en políticas sociales macro que operaba en varias dimensiones. La salud, la educación, la promoción de la mujer, los beneficios sociales. Cuando decimos que fue una etapa innovadora en cuanto a la mediación sobre el deporte, también debemos incluir las políticas de salud asociadas a él mismo, impulsada por el ministro de Salud, doctor Ramón Carrillo. Se organizaron dos tipos de torneos. Los campeonatos infantiles, Evita, para la población de menores, y los torneos juveniles, Juan Perón, para la franja adolescente. Abarcaban deportes tradicionales como el fútbol, atletismo, pelota paleta, ajedrez, natación, como deportes que recién empezaban a desarrollarse en el país, como el básquet. Bueno, con esto terminamos. Un saludo a todos.